pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, y qué bueno, qué lindo que cada uno de ustedes dedicó tiempo para venir a adorar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Este tema es especial porque es para mí, pero Dios me ha dado el privilegio también de compartirlo con ustedes. Así que vamos a orar, mis hermanos, así como están. Van a inclinar su rostro y vamos a orar. Amoroso buen Padre, agradecidos contigo estamos, porque nos permite, Señor, adorarte y glorificarte. Pero queremos, Señor, que al hablar de tu palabra, tú, Señor, seas el que hable. Que tu palabra escrita, Señor, pueda hacer eco en nuestros corazones. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos convenza, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es mayordomía? Es un estilo de vida. Es el estilo de vida de una persona que reconoce y acepta el señorío de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, dentro de la iglesia tenemos un departamento de mayordomía que tiene la responsabilidad de fortalecer la comunión en cada miembro, afianzando el hábito de buscar a Dios como la primera actividad del día. Creemos que una vida consagrada manifestará la alegría de dedicar a Dios todo el ser y los dones entregados a nuestro Señor Jesús. Ahora yo quiero que vayan al libro de Mateo, capítulo 6:33. Mateo 6:33. Y ahí nos dice la palabra de Dios: mas buscad. ¿Cómo? Quiero oírlo de sus labios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Mis hermanos, pero hoy quiero hablar acerca del tiempo. El tiempo es algo que se nos presta, que debemos saber aprovechar. Es algo, mis hermanos, que no podemos controlar, pero sí podemos administrar cómo nosotros lo empleamos. Y ahora quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Vamos a ir ahora al libro de Job, capítulo 14. Job, vamos a ir al libro de Job, capítulo 14, versículos 10 y 12. ¿Alguien lo tiene? Dice aquí la palabra de Dios en el 14, versículo 10 al 12. Así el hombre yace, no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantará. Vamos a leer desde el 10. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán. ¿De qué dice? De su sueño. ¿Cuántas veces hacemos planes de futuro? Al poco tiempo, mis hermanos, se desbaratan. ¿Cuántas veces hemos visto, mis hermanos, personas con grandes ilusiones y al poco han caído enfermos o han perdido la vida sin verlos cumplidos esos sueños? Con esto, mis hermanos, la palabra de Dios no nos desanima.
al hacer planes más bien nos invita a cambiar y dejar, mis hermanos, de ser egoístas en nuestros proyectos y cambiar nuestras prioridades, mis hermanos, cada día. Ahora veamos qué nos dice el salmista, mis hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 90, verso 9 al 10. Salmos 90, verso 9 al 10. ¿Lo tienen? Voy a darles tiempo para que ustedes lo busquen, mis hermanos. Aquí el salmista habla de nuestra vida, que nuestra vida es tan fugaz. Pero dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un ¿qué? Como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos. ¿Escucharon eso? En otras palabras, nuestros días, nuestros años se esfuman como un ¿qué? Como un suspiro. Mis hermanos, debido a esta increíble brevedad, asombrado el salmista suplica, miramos el verso 12 ahí mismo. Dice aquí: enséñanos de tal modo a contar nuestro ¿qué? Nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, aquí vemos al salmista, mis hermanos, al darse cuenta de la brevedad de nuestros días, de la brevedad de nuestro tiempo, mis hermanos, dice que nos enseña ¿qué? A contar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigan al corazón ¿qué? ¿Qué? Sabiduría. Eso es lo que el salmista ¿qué? Dice al Señor al darse cuenta, mis hermanos, de la brevedad de nuestra vida. Debido, mis hermanos, a la extrema brevedad de la vida, lo más importante es cultivar una estrecha relación con el Señor. Porque, mis hermanos, nuestros días son ¿cómo? Son cortos. Apenas nacemos. Por eso es que Santiago dice que nuestra vida es como ¿qué? Como la neblina. ¿Sí? Como la neblina, mis hermanos, que la vemos, pero de repente ¿qué? Desaparece. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana, mis hermanos, que debemos de cultivar una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. Cultivar la vida espiritual exige tiempo y de calidad, tiempo para orar, mis hermanos, tiempo para la lectura de la palabra de Dios, tiempo para meditar, mis hermanos, en la palabra de Dios. El estudio, mis hermanos, de la palabra de Dios es necesario, porque nuestros días son ¿cómo? Son cortos. Tiempo para leer, mis hermanos, la lección también de escuela sabática. El Salmo 90:10, vamos a regresar ahí mismo, Salmo 90:10. Vamos a volver a repetir. Dice: los días de nuestra edad son, ¿cuánto? 70 años se nos dice, mis hermanos, que los días de nuestra vida son pocos, son solamente más o menos 70 años. Hay personas que duran un poquito más, pero aquí dice que son un poco, los que son un poco más ¿qué? Más fuertes, logran a vivir ¿cuánto? 80 años. Pero la mayoría, a veces no alcanzamos a llegar ni a los 70 años. Pero cuando nos damos cuenta, mis hermanos, el tiempo que ha pasado. Pero imagínese usted, si convertimos en minutos los 70 años, ¿cuántos minutos de vida usted viviría si logra vivir 70 años? 36.792.000 minutos. Pero dejemos esto, porque si lo ponemos a analizar, mis hermanos, cuántos minutos vivimos, cuánto tiempo cuando nacemos, mis hermanos, en cuánto tiempo nosotros crecemos, cuánto tiempo nosotros nos llevamos en llegar a aprender las cosas, o a entender, o ir a la escuela y poder comprender o estudiar. No me voy a meter a eso. Lo que sí quiero es que nosotros podamos comprender es que yo le pregunto: ¿cuántas horas tiene el día?
¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Supongamos, mis hermanos, que decidiéramos diezmar el tiempo diario. ¿Cuánto tiempo le pertenecería a nuestro Dios? ¿O cuánto tiempo dedicaríamos a la oración, al estudio de la palabra, al estudio de la lección? ¿Ah? Serían 2 horas más o menos, 24 ¿qué? Minutos. Ese sería el tiempo, mis hermanos, que si diezmáramos el tiempo, ese es el tiempo que nosotros dedicaríamos ¿para quién? Para Dios, cada día. Pero imagínate, si solo esas 2 horas, 24 minutos, es el oxígeno que Dios nos daría para oxigenar nuestro cuerpo y poder vivir durante el día. O sea, si el Señor nos dijera, mira, solo son 2 horas, 24 minutos, lo cual necesitas tú cargarte, ¿ya? De ese oxígeno para que puedas vivir 24, ¿qué? 24 horas. Usted, le aseguro que cada uno de nosotros, ¿qué? Lo agarraríamos, porque si no agarráramos esas 2 horas, 24 minutos, para agarrar ese oxígeno, ¿qué pasaría con nosotros? Lo debilitaríamos, ¿y qué? Y moriríamos. Por lo tanto, cada quien tiene que agarrar ese tiempo, mis hermanos. ¿Para qué? Para agarrar ese oxígeno, para poder mantenerse durante ¿cuánto? Durante 24 horas. Ahora, mis hermanos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando para respirar dicho oxígeno? ¿Cuánto tiempo respiramos oxígeno de esa atmósfera celestial? Un día voy con mi hijo mayor a la capital. En la capital, o sea, la mayoría de autobuses, pues en ese entonces todavía eran viejos, que tiran al humo por donde quiera. Y con unas 2 horas que usted camine durante ahí, caminando por la capital, usted empieza a sentir un dolor de ¿qué? De cabeza. Y empieza a sentirse como mal, cuando usted no está acostumbrado o no ha vivido durante ahí en la capital. Entonces mi hijo me dice, papi, siento un dolor de cabeza que no aguanto. Le digo, así ando yo. Pero ¿por qué será? Le digo yo, sácate el pañuelo y límpiate la mejilla. Y se limpió. Y cuando se limpió, vio que había quedado como negro. Y cuando él se limpió, me dice, ¿pero por qué tiene negro? Ahí es porque en esta ciudad hay mucha contaminación, mucho humo. Por lo tanto, nosotros no estamos respirando un buen aire. Y por esa razón te duele la cabeza, y por eso estamos mal. Pero cuando nosotros, mis hermanos, nos vamos y llegamos al lugar donde vivimos, que es un poco más agradable el aire, entonces le digo yo, ya no te duele la cabeza. Dice que ya me pasó el dolor de cabeza, ya me siento bien. Porque, mis hermanos, estábamos tomando oxígeno más puro. Ahora, entonces, mis hermanos, necesitamos oxígeno ¿qué? Espiritual. Necesitamos nosotros, mis hermanos, oxígeno espiritual. La oración y el estudio de la palabra nos introducen en la atmósfera celestial, y de esa atmósfera debemos respirar, mis hermanos, para no morir de asfixia espiritual. Necesitamos, mis hermanos, entonces respirar, mis hermanos, de la atmósfera celestial. Así que, mis hermanos, empecemos a respirar el oxígeno para el alma, aprovechando, mis hermanos, al máximo cada momento oportuno, como decía la lectura bíblica. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, mis hermanos, versículo 16. ¿Lo tienen? Libro de Efesios, capítulo 5, verso 16. Dice la palabra de Dios aquí. Y quizás vamos a leer pero quiero que leamos el versículo anterior, el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como ¿qué?
como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Son malos. Los días son como malos. Si nuestros días, mis hermanos, son pocos y llenos de problemas, eso significa que muchos nos afanamos en nuestra brevedad, en nuestra breve vida. Corremos de aquí para allá. En tanto afán se nos van los minutos, los días, y casi nos morimos, mis hermanos, de asfixia espiritual. A pesar de la comunión con Dios, mis hermanos, es lo más importante. La comunión ¿con quién? Con Dios. Es lo más importante, mis hermanos, porque Dios nos ha prometido a nosotros ¿cómo? Vida eterna. ¿Sí? Dios nos ha prometido vida eterna. Y si en este mundo nuestros días son ¿cómo? Son cortos. Por lo tanto, nosotros necesitamos, mis hermanos, tener una comunión especial con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oportunidad hoy, mis hermanos, para tomar la decisión de dedicar más tiempo a la oración, más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pero hablemos un poco, mis hermanos, también de la vida de Jesús. Yo quiero que veamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. El libro de Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Lo tienen? Jesús, mis hermanos, nos da el ejemplo. Marcos 1:35, dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Y allí oraba. Jesús dice que aún se levantaba muy de mañana, ¿qué? A ver. Mi querido hermano, mi querido amigo que estás aquí, ¿cuánto tiempo tú estás dedicando para glorificar a Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo realmente estás dedicando para orar? ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, mi hermano, estás dedicando para el Señor? Vamos a Lucas 4:16. Y dice la palabra de Dios aquí en Lucas 4:16, mis hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó ¿a qué? A leer. Jesús, mis hermanos, es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, mis hermanos, de una vida con propósito, de una vida de mayordomía exitosa. Nació con una misión que cumplir, y en el mismo comienzo, mis hermanos, de su vida identificó su tarea. Y vamos a Lucas 2:49. Lucas 2:49. Entonces les digo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar? Queridos hermanos, el tiempo entonces ¿cómo? Es que el tiempo es corto. El tiempo es demasiado corto para nosotros en este mundo. Por lo tanto, necesitamos, mis hermanos, tener una relación estrecha ¿con quién? Con Cristo Jesús. Necesitamos, mis hermanos, tener esa comunión con Dios. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. Necesitamos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana me sentí un poco triste porque la hermana dio una estadística acerca de lo que es escuela sabática. Y dio una estadística muy pobre ¿de qué? De estudio. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo, ¿cómo dije?
en los últimos días la palabra de Dios dice: despiértate tú que ¿qué? Que duerme, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces necesitamos tiempo, mis hermanos, para la oración, del estudio de la palabra. Miren, al tener la oración, al orar y al estudiar la palabra de Dios, son una fuente segura. Es la convicción de que el Espíritu Santo ha colocado en mi vida, producto de mi relación, mis hermanos, personal con Dios. O sea, yo necesito, como cristiano, tener una relación personal con Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo yo tener esa relación personal con Cristo Jesús? ¿A través de qué? ¿Y cómo? Haga un examen de su vida y pregúntese realmente, ¿estamos teniendo esta relación con quién? Con Cristo. Mire, parejas de jóvenes, ¿cómo es que se enamoran? ¿Cómo se enamora una pareja de jóvenes? Platicando, teniendo ¿qué? Tiempo, conversando y dedicando ¿qué? Tiempo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo estamos dedicando para tener esa estrecha relación con Jesús? ¿Cuánto tiempo, mi querido amigo, mi hermano, estás dedicando tú para tener esa estrecha relación con Cristo? Vamos a ir al libro de Proverbios. Yo creo que vamos al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 1. Dice aquí la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1. Dice así. Yo quiero que analicemos. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es ¿qué? Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre ¿cómo? Permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo a sus giros. Vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de ¿qué? De oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Verso 10. Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Qué está diciendo nuestro hermano? Todo es que todo es vanidad. En este mundo usted y yo podemos afanarnos, podemos preocuparnos, podemos afligirnos por cosas que necesitamos, por cosas que nos faltan, por problemas, por dificultades y por tantas cosas. Pero la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas, mis queridos hermanos. Esa es la promesa de Dios para nosotros.
Y por eso, mis hermanos, debemos dedicar tiempo para estar con nuestro Señor, para estrecharnos con Él, para juntarnos con Él, para pasar tiempo con Él, para, hermanos, para poder mantenernos en comunión con Él. Necesitamos entonces ¿qué? Estudiar su palabra y estar en oración. Por eso, mis hermanos, en el libro de Eclesiastés, Salomón dice que todas las cosas son ¿qué? Vanidad de vanidades. Porque realmente, mis hermanos, por más que se afane el hombre, no puede ¿qué? Añadir un poco más a su estatura. Lo que realmente Dios nos está diciendo es que nosotros necesitamos tiempo para estar ¿con quién? Con el Señor. Mis hermanos, necesitamos tiempo para orar a diario, para que a través de su gracia y la dirección de su Espíritu Santo, las tormentas y las dificultades de la vida sean contrarrestadas por una fe, mis hermanos, que se alimenta a diario de oxígeno celestial, por las evidencias de su dirección, mis hermanos. Mayordomía es aceptar de parte de Dios el encargo de dirigir nuestra vida con un enfoque, mis hermanos, prospectivo y responsable de la garantía, mis hermanos, de la garantía de un carácter bien edificado. O sea, mayordomía es tener una estrecha relación ¿con quién? Con Dios. Es una estrecha relación con nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿cuál es tu relación con Jesús? Mis hermanos, en esta mañana el llamado es para cada uno de nosotros. El llamado es consagrar nuestra vida a Cristo Jesús. Consagrar, mis hermanos, el poco tiempo de vida que nosotros tenemos con Jesús. ¿Quieres tú en esta mañana consagrar tu vida, tu tiempo al Señor? ¿Quieres dedicar más tiempo a estar con Cristo? Los hermanos van a pasar a cantar aquí una alabanza. Necesito al Señor. Y aquel que necesite consagrar la vida al Señor, aquel que durante la predicación hizo un alto examen de su vida espiritual, de aquella relación que tiene con Cristo Jesús, aquel que sienta la necesidad de consagrar su vida, puede venir pasar al frente mientras los hermanos estén cantando. Que el Señor, mis hermanos, va a bendecirlo grandemente en nuestras vidas espirituales, y el Señor se va a manifestar cada día. Voy a pedirles que pasen al frente, que puedan ir pasando al frente, porque el Señor, mis hermanos, hará una obra en nuestra vida. El Señor nos va a dar oxígeno, ¿qué? Oxígeno espiritual. El Señor, mis hermanos, será el que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos como firme. El que esté firme, mira que ¿qué? Mira que no cae. Y debemos de estar como tomados de la mano de Jesús cada día de nuestra vida. Que Dios me bendiga, mis hermanos. El Señor realmente está ahí para ayudarnos. El Señor está en nuestra vida cada día, tocando a nuestra puerta, para que nosotros reflexionamos, ¿sí? Y digamos,
un alto al yo y le dijimos que tiempo a nuestro Señor. Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador. Necesito de Él. Es mi Salvador. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador. Necesito de Él. Es mi Salvador. Necesito a quién? Al Señor. Él es el único que está cerca de cada uno de nosotros. En cualquier situación, en cualquier problema, cada uno de nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos estrechemos de Él. ¿A través de qué? De la oración y a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos encontrar promesas tan lindas. Aquí estamos tus hijos, Señor, delante de ti. Queremos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Pero la única manera, Señor, cómo podemos sentir tu presencia es teniendo una relación estrecha contigo a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti. Aquí están nuestros amigos también delante de ti.
Cada uno de nosotros queremos consagrar nuestra vida, Señor. Queremos dedicar tiempo para estrecharnos y tener una amistad grande contigo. Porque solo tú puedes ayudarnos, Señor. Necesitamos de ti. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu poder para poder hacerle frente a la vida, Señor. Porque tu palabra dice que la vida es como la neblina, Señor. Nuestras vidas son cortas. Y por eso necesitamos estar aferrados contigo. Porque tú, Señor, has prometido vida eterna, Señor, y que estaremos contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esas promesas tan lindas que tú das en tus palabras. Pero aquí estamos cada uno, Señor. Nos ponemos en tus manos. Queremos decirte que solo no podemos. Necesitamos del poder de tu Santo Espíritu para que podamos organizar el tiempo, Señor, para que podamos dedicarte tiempo a ti también, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.